En el episodio de hoy, porque nos gustan los datos y no los relatos, tenemos una invitada muy especial. Ella es licenciada en psicología que cuenta con una especialidad en análisis funcional de la conducta, además de ser neuropsicóloga infantil. Ella cuenta con 5 años de experiencia en la práctica clínica privada y es además consultora de proyectos sociales que trabajan con niñez en vulnerabilidad, por lo que me complace mucho darle la bienvenida a Lourdes. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Sandra, hola Jessica. Gracias por este espacio y la oportunidad de hablar el tema que vamos a compartir el día de ahora. Gracias a ti por acompañarnos, Lourdes. Realmente creo que hoy tenemos mucha expectativa con Sandra. Primero queremos aprovechar toda esta experiencia que tienes y tus conocimientos para que sea favorable para todas las personas que nos escuchan. Y quizás empecemos que nos ayudes a entender qué hace un psicólogo infantil, que es una especialidad tal cual en psicología. Entonces muchas veces no tenemos tan claro qué es el trabajo que hace el psicólogo o la psicóloga en este caso. En la infancia quizás podríamos comenzar por ahí esta vez. Bueno, en este caso el psicólogo infanto-juvenil es un especialista en el área de salud mental de niñez y adolescencia. Quizás dentro de sus principales funciones son la evaluación, el diagnóstico, la intervención en comportamientos que sean socialmente significativos. ¿Y a qué se refiere socialmente significativos, por ejemplo? Hace referencia a aquellos comportamientos o conductas que pueden presentar, ya sea la niñez y la adolescencia, y que afectan significativamente su día a día, ya sea en la escuela, a nivel familiar, a nivel social. Y dentro de esto también se encuentra el abordaje familiar, ¿verdad? Hacemos entrenamiento familiar, quizás. Aquí aclaro, yo siempre he dicho que el psicólogo infanto-juvenil tendría que ser visto como un especialista en el área familiar. Exacto. Porque al final sí trabajamos con los hijos, pero en este caso la familia juega un rol importante que lo vamos a ir. De hecho, esa era una de mis preguntas, porque usualmente pensamos, voy a llevar a mi hijo o a mi hija al psicólogo. Es decir, yo lo voy a llevar, ¿verdad? Y nunca pensamos como el rol que tenemos como padres en los procesos. Me gustó mucho, Lourdes, que estás diciendo que se empieza con una evaluación. Los procesos, creo que es importante ampliar esto para las personas que piensan en el momento de llevar a su hijo, considerar que sí hay una evaluación inicial. Me imagino que esa evaluación te permite a ti saber objetivos o qué es lo que se va a trabajar. O explícanos un poquito más cómo es que se hace esta primera fase de evaluación con el niño, con los padres, y para ir entendiendo un poquito más quizás esta parte de tu trabajo. En este caso, en la evaluación, a mí me gusta mucho manejar el concepto de decisión compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera sesión siempre va a ser con los padres de familia o los cuidadores, con el objetivo de iniciar a conocer el motivo de consulta, qué es lo que los padres han ido observando, en este caso de su hijo, y partiendo de aquí, yo hago la muestra de las pruebas que podríamos iniciar para poder explorar. La idea de la evaluación es poder encontrar una respuesta, el por qué esto se está presentando, sí, el por como qué, tu guía, pues. el por qué esto se está manteniendo y precisamente qué áreas son las que tenemos que intervenir. Por lo tanto, acá los padres de familia tienen que estar informados sobre qué evaluaciones vamos a aplicar, tienen que saber qué evaluación vamos a aplicar, en qué día, en qué tiempo, en qué orden, para así poder dar un informe en donde ellos puedan entender, puedan comprender lo que dice y al mismo tiempo el informe funciona como un insumo para poder hacer un tratamiento y poder elegir el que sea más adecuado, en este caso a la persona que consulta, que sería la familia, pues, como tú mencionabas, es una decisión compartida y deben ser parte de. Y quizás aquí también proceso. Es importante mencionar que no solo es una decisión compartida, sino que para tener una buena evaluación necesito aplicar pruebas en casa, o sea, saber cómo está, cómo observan los padres de familia, las personas que cuidan a este niño, en el colegio, qué se está presentando en el colegio. Sus entornos. Todos sus entornos. Esto es algo que los maestros también pueden observar, qué dicen sus compañeros y de alguna forma eso va a permitir que seamos más objetivos.
con lo que estamos evaluando, porque no es algo solo que el niño va a presentar en y mi no clínica, es una sola vez, porque eso es lo que yo comprendo, que se establece para los padres cuáles pueden ser las pruebas, pero no es que en ese momento se van a realizar todas, sino que... claro, la evaluación, yo siempre le digo a los papás, lento, pero seguro. 2, 3 sesiones puede que no sean suficientes para una evaluación. O sea, en lo personal, hay evaluaciones que pueden durar 1 mes y medio, hay evaluaciones que pueden durar 4 sesiones, 6 sesiones, todo depende de qué es lo que andamos buscando. Y me gusta mucho que parece el monitoreo, no el registro, porque me recuerda, ¿sabes, Lourdes? Un poco al trabajo que se hace con adultos, ¿no? Uno antes de intervenir tiene que registrar y entender el problema. Yo siempre lo he mencionado, no es tan fácil como, este es el motivo de consulta, y solucionémoslo, ¿no? Sino que siempre es esta fase de evaluación, de aplicar pruebas muchísimas veces, y esas pruebas te van dando quizás esa información valiosa que se recolecta, tratando de ser lo más objetivo, me imagino, para de ahí saber cuál es la ruta de tratamiento. Entonces me gustó también esta parte de, no es que pase en una sesión, no, porque, bueno, hay que decirlo, cuando nosotros vamos quizás como adultos a donde la psicóloga esperamos que sea rápido, y me imagino que cuando es con nuestros hijos, aún más, ¿no? Queremos que el niño... de inmediato se solucione. Sí, y que a lo mejor puedo llevar esta expectativa como madre, ir y decir, bueno, mire, pero ¿por qué es demasiado tardado? ¿Y por qué no es tan rápido? Entonces, entender quizás esa parte como padres, que un proceso también en la infancia lleva una serie de etapas y qué bueno que lo puedas explicar y que esas etapas van variando en la evaluación, que puedan ser incluso 1 mes. Yo creo que son casos donde se necesita evaluar muchas áreas del entorno y que a lo mejor habrá otro que, como tú dices, 2 sesiones, 3 sesiones, a lo mejor ya tienes esa información. Entonces, estas son cosas que a lo mejor los padres pueden ir esperando de los procesos psicológicos con sus hijos. Sí, de hecho, es importante mencionar, yo siempre le digo a los papás, puede que el informe o la evaluación que hemos hecho ahorita funcione como una fotografía actual del momento. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la niñez y la adolescencia está en desarrollo. Dinámico. Es dinámico y tal vez lo que se está presentando ahora puede que en 1 mes cambie. Y eso está bien porque es parte del desarrollo. Y es lo complejo también de... Sí, y es lo complejo de saber definir muy bien el motivo de consulta, el objetivo de trabajo, y por eso siempre hay que estar en constante comunicación con la familia, porque al final son los que directamente están observando esos cambios. Y que suele pasar, ¿no? Que quien identifica, entre comillas, el problema a tratar son esos, son los cuidadores, son los que están más cerca del niño y dicen, bueno, aquí hay un problema. No es como en la adultez, y yo quizás te voy a hacer siempre como este símil con la adultez, que es el adulto quien dice, bueno, tengo un problema. En el caso de un niño, posiblemente no podamos ni verbalizar que hay un problema, ¿no? Entonces son estos cuidadores. Esto me lleva también a preguntarte un poco, Lourdes. Llevamos a nuestros hijos, ¿qué hay en la fase de tratamiento? Por ejemplo, ya nos hiciste la evaluación, no sé si hay un diagnóstico que puede ser tal cual como en un adulto o si es más conductas identificadas como conductas a trabajar. ¿Cómo es esta parte de pasar de la evaluación al tratamiento, a la intervención? En este caso pueden ser ambas cosas. Puede haber diagnósticos, así también como solo pueden haber comportamientos específicos que necesitan nuestro apoyo para que esto pueda mejorar. En este caso, pasamos, digamos, a la fase de tratamiento cuando, una vez más, nos hemos reunido con los papás, vemos los resultados. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con estos resultados? ¿Describe este informe lo que ustedes han logrado ver? ¿Le da explicación a lo que ustedes también se han estado preguntando? Y si todo esto es afirmativo, pues efectivamente ahí ya procedo y les digo, estas son las opciones. Y como hay decisión compartida, puedo ofrecer 2 o 3 alternativas. Y acá es donde podemos llegar a decisiones en conjunto. Puede que sea suficiente la intervención psicológica, puede que se necesite psicofármacos, puede que se necesite la intervención de otros profesionales. El trabajo multidisciplinario, sí, pues. Así es. O sea, recordemos que la niñez y la adolescencia están en desarrollo. Y aquí, bueno, sus necesidades son diferentes. Y en este caso,
hay muchas cosas que se pueden explicar desde también la salud física. Suelo trabajar mucho con endocrinólogos y más en la etapa de adolescencia porque los cambios hormonales y todo esto pueden estar involucrados aún en estados emocionales. En niñez suele ser muy frecuente el tema de neurólogos, más si hay algún diagnóstico del neurodesarrollo. Y acá es donde ya con los papás vamos estableciendo si esto puedo, o incluso pueden decir, de momento no me ajusta el presupuesto, en quién vamos a priorizar, claro, dónde tenés vamos a empezar. como una ventana de oportunidades, pues, con respecto al tratamiento. Sí, justo así es, y ahí se abre. Y aquí aclaro, el tratamiento no es jugar. O sea, justo yo te iba a preguntar eso. Sí, lo aclaro, el tratamiento no es jugar. Definitivamente el juego, la creatividad son componentes de la terapia infantil, pero no lo es todo. No es el tratamiento. No, y no es el tratamiento, solo puede ser una herramienta o un medio. Y qué bueno que lo menciones, porque yo creo que a veces en el colectivo está esta idea de el niño va a jugar con la psicóloga y de hecho, no sé si te habrá pasado, pero es que se puede catalogar qué tan buena eres como psicóloga si juegas mucho con el niño o si no hay juego con el niño. Entonces creo que es importante que lo menciones. Es una parte importante, puede ser parte de un recurso como tal, pero no es el tratamiento, no se van las sesiones en este tipo de juego, digamos así, aunque obviamente nos guste jugar. Sí, de hecho hay un concepto que me gustaría que lo pudiéramos leer, que es flexibilidad con fidelidad, y tal cual es esto. Los terapeutas competentes son capaces de mantener la eficacia y esencia del protocolo con una implementación flexible. ¿Qué quiere decir esto? Cada niño es diferente, cada familia es diferente y yo como terapeuta tengo que tener esa capacidad de ser flexible e individualizar el tratamiento a seguir. Y claro, aquí yo puedo implementar un sinfín de recursos y de herramientas. Juego, dibujo, arte y poder entrar otras técnicas, pero manteniéndome fiel a un protocolo de tratamiento basado en evidencia. Porque es que sabes lo que estás haciendo, es decir, hay una estructura, eres flexible con la estructura, pero cada cosa tiene como un objetivo. No se pierde el objetivo, exacto. No es algo generalizado, ¿verdad? Que hacemos por hacer y no sabemos ni por qué, pero el niño está entretenido, jugando. Y esto me lleva a lo siguiente, ¿cómo un padre puede saber que el tratamiento que está llevando su hijo, aparte de esto que tú has dicho, creo que es muy importante, pero cuáles podrían ser a lo mejor estos habilidades u observaciones que un padre puede decir, bueno, mi hijo tiene tanto tiempo y estamos en terapia psicológica con él, pero ¿cómo saber si ese proceso va avanzando, si ese proceso realmente o no está avanzando? ¿Cómo saber que ese proceso realmente, digamos que tiene una calidad? En este caso, bueno, yo siempre me oriento a 3 cosas. Número 1, el espacio. Aunque no lo crean, el espacio, el cómo está estructurado, el tipo de materiales y de juguetes que yo puedo observar al entrar, es una clave. Porque lastimosamente ya me he topado con algunas familias que van a un psicólogo que ofrece servicios para la infancia, pero no hay ni un juguete. Adulto, entorno adulto, no está o hay, adaptado. aunque sea un mueble, al alcance de ellos. Entonces, esto sí es importante. La adaptación que se debe hacer. Exacto, porque esto va a hacer y va a garantizar que mi hijo va a llevar un proceso seguro, un proceso tal vez ético. No va a ser un determinante, claro está, pero sí puedo iniciar observando y me puede indicar a mí qué tan especializado está el terapeuta, qué tanto ha ido invirtiendo en este lugar que está diseñando para mi hijo. Y en este caso la variedad de materiales, porque esto ya es un indicador de que sí puede individualizar el tratamiento a los intereses y necesidades de mi hijo. Y no quiero dejar de largo, y perdón que te interrumpa, porque creo que no quiero dejar de largo algo que has dicho que me parece importantísimo, que se adecúa, ¿no? Que es algo muy individualizado. No podríamos pretender que la misma técnica o el mismo material sea para todos los niños. Y eso yo creo que a veces lo dejamos o lo damos por hecho, pero qué bueno que lo has mencionado. Por otro lado, ¿qué sería este segundo, a lo mejor, indicador, Lourdes? Sí, como segundo indicador estaría que te involucra a ti, como mamá y como papá. Si bien es cierto, tú no vas a entrar al espacio porque es un espacio para tu hijo,
tú sí vas a saber qué está ocurriendo en ese espacio. Tú tienes que saber qué se va a trabajar en esa sesión. Después de 2, 3 sesiones que hayamos tenido de intervención, nos volvemos a reunir precisamente para ver si esto está funcionando, si hay avances que han podido observar, y en algunos casos puede que la estrategia a implementar no solo se haga en el espacio clínico, sino también que sea algo que tenga que mencionar a los papás para que ellos lo puedan llevar. Y en algunos casos también es importante involucrar a la escuela. Sí, porque son los entornos donde más esta persona, bueno, este niño o niña pasa, pues. Sí, y en este sentido, la idea es tener una intervención integral. Eso. Y yo voy a saber si el tratamiento está funcionando en base a lo que pueden observar las otras personas que están cerca de este niño. Entonces estamos diciendo que como padre hay un rol activo desde el primer momento, ¿no? Sí. Y esto es un buen indicador del proceso, no me excluye, no es a puerta cerrada de no sé como madre o padre lo que está pasando ahí adentro, sino que está esta comunicación directa, respetando, me imagino, ciertos momentos, ya sea un adolescente, no sé si hay ciertos límites de que no... De confidencialidad. Sí, pero siempre los padres tienen como la estructura del tratamiento psicológico, que al final eso creo yo que es algo importante de resaltar, que los tratamientos, tanto infantiles como en la adultez, hay una estructura. Y como lo que tú decías y leías, ¿no? Hay flexibilidad, pero al final se sigue cierto grado de estructura. ¿Habrá otro tercero elemento que podamos considerarlo? Sí, quizás aquí yo podría agregar que hay que prestar atención a los comentarios que hacen los niños y los adolescentes, por el hecho de que si sus comentarios solo son juego, coloreo, me gusta porque coloreo, me gusta porque hay juguetes. Independientemente de la edad. Así es, sí, es como, ¿por qué? Vea, te tiene que o no me gusta. Exacto. No quiero ir. O no me gusta, no quiero ir. Quizás este psicólogo de alguna forma no ha conectado conmigo. En el caso de adolescentes, no me siento bien con esta persona. Y no forzarlo, entonces, no en ese caso. Sí, en este sentido, no forzarlo. Y también esperar que tus hijos te digan comentarios de: hoy hablé algo importante con mi psicóloga, quizás te lo voy a comentar después o no te lo puedo ampliar, pero me quedé pensando. Los adolescentes a veces hacen estos comentarios. Claro. O incluso un niño puede decir como: hoy estábamos jugando a la casita, pero Lourdes me dijo que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ahí tú vas viendo que sí hay un aprendizaje en ese entorno y no es solo juego. Exactamente, que finalmente es un recurso, como ya lo decíamos, así es, no una es herramienta. Sí. Sí, no es la terapia, es un recurso. Claro. Y en el caso, Lourdes, ya quizás con esto de tener una idea más general del trabajo del psicólogo clínico infantil, ¿qué sucede con los más chiquititos? Es decir, como por ejemplo ya los niños a lo mejor de 2 años, que a lo mejor también necesitan este recurso de la terapia. ¿Cambia mucho el proceso o sigue todas estas generalidades que has mencionado? Cambia poco. Quizás se hacen ciertas adecuaciones. Realmente, antes de los 5 años, la intervención principal es el lenguaje, porque aún pueden haber problemas conductuales a raíz de que haya algún atraso en el lenguaje. En este sentido, también incluye a una terapeuta de lenguaje, puede incluir al neurólogo, y en este sentido quizás ya no nos concentramos tanto en una intervención terapéutica sino en el desarrollo, pero yo me vuelvo como una líder, manteniendo la comunicación entre estos profesionales, la familia y yo evaluando al niño. Casi siempre, como son evaluaciones, a esta edad suelen ser evaluaciones indirectas, le llamamos nosotros, que son pruebas que se aplican a los padres de familia y que ellos pues nos van dando cierta información desde el proceso de embarazo hasta esta etapa en la que estamos. Y en este sentido, también pueden haber sesiones como de estimulación, de educación, pero aún así, mamá y papá saben perfectamente. Claro. Es más, ¿cómo fue la palabra? El desarrollo de habilidades o de esto. De eso. Y también aquí pueden haber tareas. O sea, a veces yo suelo dejar cuadernos conductuales, tareas, actividades para hacer en casa. Entonces, quizás está más
se involucra más la familia. Claro, el rol. Tiene el rol mucho más activo que quizás con un adolescente. Claro, ahí hay esas pequeñas diferencias, ¿verdad? Que creo que son importantes y que esto también ayuda a los padres al momento de buscar tus servicios. De tratamiento también. Y saber, ¿no? Que lo que se puede esperar y lo que no, que creo que a veces pueden haber expectativas muy alejadas y es bueno siempre tener claridad sobre lo que implica el proceso, lo cual creo que lo has detallado muy bien. Nos queda una idea más general, ¿no? Sí, de cómo es ese trabajo que inicia desde la evaluación, la intervención y tratamiento y pues posteriormente qué es lo que se espera el alta. ¿Verdad? Sí, de hecho eso iba a decir, quizás nosotros no es que manejamos tanto el alta, a mí me gusta ponerle ya como una fase de cierre. ¿En qué sentido? En que los niños fácilmente pueden establecer un vínculo con el terapeuta, pero ellos tienen que entender que este proceso en algún momento va a acabar y que yo solo fui un rol activo, parte de su desarrollo o de una situación en específico. Cuando quiera puede regresar. Entonces sí es importante la fase de cierre y no hacerlo de golpe. Y de hecho el cierre lleva sesiones de monitoreo una vez al mes, una vez cada 2, 3 meses, como para ver si realmente el tratamiento ha funcionado y se mantienen esos logros y no ha ocurrido algo nuevo. Sí. Yo suelo dar un certificado de que hemos concluido de algún proceso y todo, precisamente para que los niños sepan que algo tangible, como así es. Está, lo que refuerza que hemos cerrado. Así es, y que hemos cerrado, que lo logré. Y en este sentido también que cuando sea necesario pueden regresar, pueden volver. Claro, yo creo que eso es sumamente importante, que hay un cierre y que la importancia que tienen los cierres, ¿verdad? No a veces de, ya está bien, ya no va. Entonces lo que implica para un niño también dejar un proceso donde ha estado involucrado y trabajando y de repente ya no solo ir a la sesión, sino que la importancia de este cierre. También creo, Lourdes, que nos gustaría abordar contigo por tu especialidad un tema que lo hemos conversado con Sandra, que es un tema sumamente complejo y queremos aclarar que lo vamos a tocar desde un enfoque muy clínico porque hay que delimitarlo, porque es tan complejo que hay que delimitar. Sí, y que incluye desde el aspecto judicial, que yo creo que tiene un peso importante cuando vamos a abordar un tema como el que queremos tocar en este momento, que es sobre el abuso sexual en la infancia, que definitivamente queremos hablarlo porque hay que hablarlo. Son temas incómodos, quizás todavía para algunos sectores hablar de esto se vuelve, al menos hasta para profesionales, a veces un poquito difícil, pero nosotros le apostamos a educar y que nuestro enfoque en este podcast es justamente un enfoque integrador. Queremos brindar información y lo hacemos de la mano de especialistas como tú. Nos gustaría quizás empezar y siendo muy, muy enfáticos, un enfoque clínico. Esto implica que lo abordamos desde lo que hace un trabajo del psicólogo en este tipo de intervenciones y a lo mejor definamos qué podríamos entender como abuso sexual infantil, Lourdes. El abuso sexual infantil se puede entender como cualquier actividad o exposición sexual inapropiada a una niña, niño y adolescente. En este sentido también el adulto puede observarlo como un objeto de placer. En este caso es también como una serie de conductas sexuales impuestas, ¿no? Es decir, se imponen ante el niño y que esto generaría, me imagino, que un grado de malestar significativo y que a lo mejor hasta afecte el desarrollo psicológico, ¿no? del niño. En el largo plazo. Y eso entonces me hace preguntarme, ¿existen diferentes tipos de abuso o de acuerdo a lo que tú has mencionado es como uno? ¿O como? No, en este caso el abuso sexual no se puede reducir solo a tocamientos físicos. Tiene distintas formas. Sí, tiene distintas formas, entre estos exhibicionismo, mostrar pornografía, utilizar fotos de forma inadecuada, observar al niño cuando se está bañando o se está vistiendo. Puede implicar también hablarles de un contenido sexual que no es adecuado a su explícito o de la forma en cómo se está haciendo, pues porque no un enfoque educativo, por ejemplo, sino que es para generar tal cual. Todo este entorno sexual, me imagino, ¿no? Yo creo que con esto, y por eso somos muy enfáticas en decir, lo estamos abordando desde la clínica, porque es el trabajo
del psicólogo que aborde este tipo de temas. También todos hemos escuchado y hay muchas ideas erróneas en torno al abuso sexual, porque podríamos considerar que a veces una caricia, el justamente frotar, el tocar, los genitales de un niño es como, bueno, pero es que es como muestras de cariño por parte de la familia, del padre, del primo, porque hay distintas figuras en entorno familiar, pero sí entran como en esta categoría de considerarse abuso. Sí, claro. De hecho, hasta podría entrar, y esto suele ser un poco difícil de comprender, pero el simple hecho de que el niño observe a sus padres tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ya se está exponiendo a un contenido inapropiado a su edad. Y estamos hablando de una vulnerabilización, es decir, en la infancia los niños, y sabemos, y se ha hablado mucho a través de la psicología en los últimos tiempos, que de hecho yo estaba, para hablar de este tema, como profesional a mí se me hace complejo, te debo decir, mi especialidad es en adultos, y entrar a tratar de entender lo que implica desde el marco clínico, el abordaje en niños, me parece también todavía bastante complejo, pero Lourdes, en este caso, por ejemplo, entran y hay investigaciones donde se ha empezado a conocer más de las conductas de abuso sexual infantil a raíz de casos en la adultez, es decir, yo estaba leyendo que la información que tenemos y se ha puesto el foco en la niñez es a raíz de la población adulta, es decir, lamentablemente. Es retroceder, pues, o sea, ver el pasado de estas personas adultas. Sí, pero creo que es por la definición justa de la que estamos partiendo, porque si te fijas es tan amplia, hay tantas cosas que en nuestra cultura y en nuestra forma de ver y que no se habla, y hay que decirlo, no se suele hablar de estos temas porque incomodan y como dentro del entorno de la familia como núcleo cerrado, ¿no? Cuando sucede, también puede quedarse ahí dentro de este núcleo cerrado. Entonces yo creo que es importante primero entender que es complejo y que hay muchas formas de, al parecer, presentarse o identificar, y eso sería otro. ¿Cuáles podrían ser quizás esas, no sé si lo podríamos decir como observaciones que podríamos darnos cuenta? Yo creo que la información siempre es uno, porque cuando tú ya sabes algo ya logras de alguna manera tienes un ojo más entrenado. Claro, pero para un padre, ¿qué podría ser o cómo podríamos ir identificando estas conductas o que algo está pasando dentro del entorno del niño? Porque no lo podemos, ya hablaremos. Sí, ya hablaremos de estas ideas erróneas, porque una idea errónea es creer o que pasa fuera de mi casa o que solo se da solo a las niñas. Solo a las niñas. Entonces, háblanos un poquito quizás sobre eso, cómo se puede quizás identificar y cómo podemos ir teniendo estas observaciones como padres. Sí, en este caso hay que tomar en cuenta que sí hay señales de alerta, pero no siempre. Y ya vamos a ampliar como esta idea. Sin embargo, si se presentan señales de alerta, creo que las principales es las físicas. De alguna forma, a veces pueden haber enrojecimientos, infecciones vaginales, ronchitas, ardor, que ya no pueden ir al baño. En algunos casos, lastimosamente, ya me ha tocado ver incluso enfermedades de transmisión sexual a corta edad. Obviamente algo está pasando ahí. Si ya lo vemos más a nivel psicológico, suele ser frecuente pesadillas, terrores nocturnos, de repente ya se le dificulta su rutina de sueño, se queja constantemente también de la persona, casi siempre suele ser un familiar, entonces puede empezar alguien a mencionar, muy cercano, así pues. es, yo no quiero ir con esta persona, no quiero jugar, ya no le hablen, o de repente aún dormida pueden mencionar el nombre de esta persona. Hay que saber también que esto es complejo y los niños están en desarrollo. Y de alguna forma sí se ponen en una desventaja porque no están todos vulnerables. Así es, y no están todos esos recursos cognitivos para poder entender el trauma. Y esto lo hace complejo y también puede hacer que los niños tengan fantasías. ¿De qué tipo? Monstruos. De repente empieza a mencionar un monstruo vino a verme, un monstruo se acercó a mi cama. Claro, más simbólico. Y ahí es como, ¿por qué constantemente mi hijo está hablando de monstruos, fantasmas o personajes y hacen referencia a algo que le molesta, que le provoca malestar? Pueden haber también regresiones en el sentido de que ya habían habilidades y de repente se empezaron a perder. Entre estos
ir al baño, hacer pipí, popó. Que ya lo dominaba, digamos. Que ya lo dominaba y de repente ha regresado. En algunos casos también pueden haber ataques de ansiedad, llanto, aislamiento e incluso el diálogo que va mencionando. Casi siempre hacen referencia a comentarios de me siento sucio, mi cuerpo es feo o no me gusta mi cuerpo. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a ver qué sucede. Pero la mala noticia aquí también es que en la mayoría de los casos los niños lo mencionan. Y no se cree. Lo mencionan, pero no se cree. Y eso que mencionas creo que entra mucho por esta ideología y que lo apuntan las investigaciones, ¿no? Esta ideología de tanto que la mujer es una propiedad de su marido, de su esposo, y por lo tanto los hijos también son una propiedad. Y cuando tenemos esta cultura o esta ideología que refuerza esto, yo puedo a lo mejor como madre, si mi hijo lo menciona, también creo que es un proceso sumamente complejo y difícil de asimilar y entrarán, tú ya lo mencionarás, distintos factores, pero el niño al verbalizarlo y no encontrar a lo mejor este apoyo de darle crédito a lo que está haciendo, porque ojo, yo creo que tenemos esta idea de los niños no saben, los niños no entienden, los niños mienten, o a mi hijo no le va a pasar porque si le pasara yo lo sabría, o el hecho de que le pasa solo a las niñas. O solo en ciertos contextos, por ejemplo. Claro, en mi casa no va a pasar eso, o mire, no diga eso porque aquí esto no nos pasa a nosotros, como esta idea de negación en torno, que claro que tendrá un proceso y es complejo por lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, Lourdes, ¿cómo darle paso a esto? Porque es bien difícil de verdad entrar en esta dinámica de el niño miente, el niño no miente, el niño dice la verdad. ¿Cómo se suele manejar? Realmente, bueno, originalmente se lo va a mencionar a la familia y en este sentido la familia no es la responsable en decir o ver si es mentira o no. Para la familia es mi hijo me está diciendo algo y esto tiene una razón, sea porque sí se ha expuesto a una situación de este tipo, suele que, aunque lo esté inventando, hay una razón detrás de eso. Entonces, claro, porque no es que surgió de su imaginación o de repente, sino que hubo... O aunque hubiera sido de su imaginación, ¿por qué? ¿Pero por qué? Entonces, en este sentido, mamá y papá le creen a su hijo. Investigan. Y ahí es donde empieza, ok, necesito más información. Claro. Empiezo a hablar un poco más con mi hijo, trato de ser sutil y aquí es donde puedo buscar ayuda. Busca una psicóloga, dice, mira, está pasando esto, me puede ayudar con este tema, aquí, allá. Y ya ahí, técnicamente, no es tanto como psicólogos que vamos a decir el niño miente o dice la verdad, sino que vamos a hacer un estudio, una investigación sobre qué está pasando y a medida vamos encontrando esa respuesta, ya vienen las autoridades. Ya entraría esa parte judicial, me imagino. Así es, y son los que sí van a determinar si sí o si no. Sí, y de hecho, Lourdes, según estadísticas, sí hay casos donde digamos que se concluye que no ha existido tal cual una categoría de abuso, pero son estadísticas sumamente bajas. Cuando lo ve global, es decir, no nos podemos... No es significativo. Claro, no podemos tomar eso para decir que entonces eso es lo primero, que todos mienten, por decirlo, sino que estadísticamente, incluso estadísticamente hablando, hay casos, pero eso es mínimo. La mayoría de niños, cuando están mencionando, se están quejando, por decirlo de alguna forma. Sobre todo por las pruebas, ¿sabes? O sea, ¿en qué se basan para clasificar que era mentira? Que esos casos que no resultó ser abuso. Pero me agrada mucho lo que dices, de entrada lo aceptamos y lo que hay que hacer es el proceso de buscar información, de buscar ayuda y sobre todo con las personas indicadas, ¿no? Que me puedan acompañar como padre o madre para ver qué realmente está sucediendo, porque que está sucediendo algo, pues definitivamente sería un indicador, ¿verdad? Y en este caso, Jessica, tú mencionabas que solo a las niñas les pasaba. Realmente esto es parte de las ideas erróneas que se pueden tener sobre este tema. Entre otra idea errónea es creer que una niña, niño o adolescente es culpable. O sea, la víctima jamás va a ser culpable. A veces pueden salir comentarios como, sí, pero es que andaba en short. Lo provocó. O lo provocó. Sí, pero es que esta niña desde pequeña era así, promiscua y tal y tal. Claro. Realmente
focalizamos la culpa, ¿verdad? Así es, eso. Nunca. La víctima jamás va a tener la culpa. Y esto que mencionas sobre que creo que a veces es justo, ¿no? El solo le pasa a las niñas o solo les pasa a ciertos sectores, según el contexto, el estrato socioeconómico, o que delimitarlo a ciertas edades, por ejemplo. También eso puede pasar. Y no, definitivamente no. Y por eso creo que también es importante eso, saber que no, que el niño y lo que tú dices, o la niña, el adolescente, no es el culpable. No, de hecho, si te fijas, dice impuestos, él no va a dar un consentimiento. Y mencionaste algo que creo que hay que retomar. En la infancia sabemos que no contamos con las herramientas de afrontamiento. Es decir, yo no puedo incluso saber a lo que me están vulnerabilizando. Entonces, es bien complejo focalizar la culpa en el niño. Y esto, Lourdes, como especialista, ¿de dónde crees que viene o se da esta forma de que sea el niño el responsable o la niña y que se focalice la culpa? Realmente viene desde una sociedad adultocentrista, o sea, que de alguna forma defiende que el adulto siempre tiene la razón y que de alguna forma la voz de una niña, niño o adolescente no cuenta o no tiene el mismo valor. Y de alguna forma de esta visión en donde la niñez y la adolescencia tiene que estar sometida a lo que yo digo como adulto. Pero esto hace difícil la protección. Claro, y de hecho parto de una palabra sencilla, pórtate bien. Y que es bien frecuente en la crianza o disciplina. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es portarse bien? Aquí alguien puede decir, bueno, que los niños le hagan caso a un adulto. Ok, pero esa es la misma frase que a veces el agresor utiliza. Exacto, este mismo diálogo que hay que hacer caso al adulto, ¿no? Como que minimizamos que el niño pueda tener, y yo siempre lo he dicho, a veces creemos que el niño es un adulto pequeño, ¿no? Incluso, y vámonos de algo más cotidiano. Son como mensajes ambiguos. Entonces, vámonos con los ejemplos más cotidianos de no queremos que un niño haga un berrinche. Yo siempre digo que haga un berrinche es sinónimo de bienestar, de que es un niño que está en una etapa de desarrollo. Y en esto es bien importante porque darle lugar al desarrollo del niño, darle lugar que es un niño y sigue siendo una persona, no es un objeto, ¿no? Y que como objeto él no sabe ciertas cosas. Entonces tenemos como estas ideas en torno a la niñez y a la adolescencia, o en la adolescencia creo que es más complejo porque es un rebelde. Lo hace quizás, ya tiene edad, o lo hace quizás por llevarme la contraria, porque está en esa etapa de cambios y quiere llamar la atención. Es otra de las frases que suelo escuchar. Y la pregunta sería, ¿por qué la quiere llamar de esa forma entonces? Porque al final llamar la atención, yo siempre digo, no es un problema. El punto es por qué la está llamando de esa forma determinada, no es en sí la llamada de atención, claro. En este caso también los profesionales suelen hablar, Lourdes, sobre que hay ciertas situaciones y esto creo que es importante, no es que causan el efecto, no como literal, pero que sí hay ciertas situaciones que ponen en riesgo o elevan las probabilidades de que suceda o que este niño o niña adolescente pueda estar en una zona donde puede ser más propenso a que sucedan los abusos sexuales. ¿Cuáles son estas situaciones que se suelen comentar? Sí, en este caso, bueno, últimamente tenemos la falta de educación. O sea, muchas veces a nuestros niños les decimos, esto es prohibido, no hables conmigo. O no nombrar a las cosas por su nombre. Nombrar las cosas por su nombre, tratar este tema como tabú, porque tenemos que saber que los niños están en desarrollo y el desarrollo sexual también está. Claro. Y necesita un acompañamiento adecuado información, a su edad, información. Y en ese sentido, si nosotros privamos esta parte, pues lastimosamente podemos exponer a nuestros hijos. Entra también, quizás yo resumiría todo en cuido. Y aquí pasa, somos una sociedad que está muy alejada del cuido y de la protección. O sea, en el sentido de que si mi hijo pasa solo todo el tiempo, lo suelo dejar con diferentes personas. ¿Y por qué motivo, verdad? Porque yo entiendo que esa es una situación sumamente delicada, porque podrán decir algunos padres, sí, los dejo solos porque tengo que trabajar y que no hay nadie más que los pueda cuidar. Sí, pero aquí también hay estrategias que se pueden implementar y aquí es donde podemos buscar recursos y saber quién me puede orientar
incluso para saber con quién dejar a mis hijos, la comunicación que tenga con mis hijos, qué tan accesible es. O sea, mi hijo, aunque se quede con su abuelita, con su tío, sabe que puede hablarme, sabe que puede decirme, tiene cerca un teléfono para decir, papá, mamá, algo está pasando. Entonces aquí también entra en juego la dinámica familiar y acá es lo del cuido. O sea, si yo, aunque sea tarde, yo llego y 5 o 10 minutos, yo puedo conectar con mi hijo y conectar con esta parte de ¿cómo fue tu día? O sea, ¿qué sucedió? Necesito saber qué pasó. Contame qué pasó. Contame, tú sabes que cualquier tema puedes hablar conmigo. Y aquí entra también el tema de disciplina. Lastimosamente, si la disciplina es rígida, autoritaria y cerrada o negligente y permisiva, lastimosamente es un factor de riesgo porque el niño ya no se va a sentir seguro de expresar. Las estadísticas, Lourdes, suelen como literalmente apuntar, sería la palabra, que el agresor suele ser alguien que conoce al niño. Es decir, yo creo que esto es lo complejo cuando tú mencionas, ¿verdad? Con quién dejamos a nuestros hijos, ya sea porque no tenemos con quién dejarlo. Entonces, lo complejo en el abuso, entiendo, y pues de verdad me gustaría que me puedas esclarecer, que suele ser muy difícil de identificar, justo porque a veces la persona que lo está cometiendo y está realmente abusando de un niño es una persona muy cercana al niño porque hay factores de confianza, ¿no? Entonces puede ser, y eso es lo que me refería con las estadísticas, el padre, el tío, el profesor, alguien de la comunidad que el niño sí identifica como cercano. Definitivamente hay casos donde es un desconocido, pero no podemos obviar que las estadísticas mencionan que en la mayoría de casos sí es alguien que conoce al niño, conoce el entorno, está dentro del núcleo familiar y es lamentable, pero... Sí. Así pero es la realidad. Exacto, los datos, eso son lo que mencionan. Sí, lastimosamente sí. Y en este sentido es complejo. Más porque aún puede confundir al niño. Claro. O sea, mi papá, por ejemplo, la persona que se supone que es mi papá, me ama, me cuida, es al mismo tiempo mi agresor. Y es ahí donde lastimosamente se puede insertar mucho la culpa, la vergüenza. ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? Y no solo esto, ahora otro de los factores que entra aquí en juego hoy en día es la tecnología, las redes sociales. La exposición. La exposición, de hecho, la comunicación no corta. O sea, si es, o sea, no se corta si es alguien que está fuera y solo lo ve fin de semana, pero pues sí, entre la semana podemos hablar y puedo mandar fotos y pedirte ¿Con fotos. quién está hablando esa persona? Exacto. Entonces, eso viene a ser como un factor de riesgo que lastimosamente puede empeorar la situación. Claro. Sí, y esto es, todos están vulnerables, pues, porque imagínate, con eso de que tú mencionas de la tecnología, redes sociales, pero también videojuegos, estos perfiles que crean personas adultas para estar en contacto, porque saben que este es un espacio donde están niños. Y nunca sabes quién está detrás de la pantalla. Exactamente, o sea, porque en ese perfil no hay fotografía, no necesariamente tu nombre es el que aparece, sino que es un alias. Entonces, esa exposición que tienen pues la niñez y adolescencia a estos espacios virtuales no regulados. Y cómo identificarlo también. Yo creo que se vuelve todavía más complejo, ¿no? Cómo identificar que esto está pasando, porque de hecho se suele identificar hasta que ya sucedió. Pero que sucedió algo contundente, claro. pues, porque lo que explicaba Lourdes, porque puede ir desde ver nada más. O sea, el niño... No hay evidencia exactamente. Física de eso. Y realmente lo complejo de este tema es que lastimosamente el abuso sexual involucra fases. Y una de las fases es enamoramiento, en donde estoy tratando de ganarme al niño, que me quiera, le doy premios, le doy esto, pórtate bien. Ahí es donde vienen estas frases y luego voy haciendo poco a poco la agresión. Una escalada. Y esto hace que sea bien complicado porque muy pocas veces pasó solo una vez. O sea, de alguna forma esto es algo que se repite. Y eso es todavía más complejo y más difícil porque lastimosamente hay adolescentes que tienen una historia desde sus 3 a 10 años y esto ha sido recurrente.
A pesar que en algún momento a lo mejor lo ha comunicado, y esto seguro lo hace más complejo cuando el niño logra o el adolescente comunicarlo, o la niña, y no se cree y sigue pasando. ¿Cómo este niño va a poder interiorizar que lo comuniqué? Y no hubo digamos, esta manera de soporte, ¿no? Ni de ayuda, ni por ningún lado. Eso nos lleva las secuelas psicopatológicas que hablaríamos ya desde la clínica y cómo se pueden abordar, Lourdes, digamos, damos y sabemos que ha ocurrido. Partamos de eso. Ha ocurrido. ¿Cómo se aborda en la clínica en el aspecto más psicológico? Y si todas las personas o todos los niños en este caso tienen que pasar por un proceso psicológico, la familia, ¿cómo es este proceso? Realmente, si hablamos tal cual, el tratamiento es un poco complejo, porque no todos los niños van a necesitar pasar por un proceso de atención psicológica. Y eso podría sonar contradictorio, ¿verdad? Porque tú podríamos decir, no, pero es que esto es algo que va a causar un impacto, pero... Sí, no. O sea, entra en juego mucho las redes de apoyo, la dinámica familiar, y de hecho la dinámica familiar tiene de alguna forma mayor impacto que la misma terapia en sí. Sí, hace sentido. Sí, entonces sí es importante mencionarlo. Ahora, con esto no estoy diciendo que nunca se va a necesitar la ayuda o la intervención de un terapeuta, pero es que hay que saber que la niñez y la adolescencia está en desarrollo y esta situación puede que no la comprenda en este momento. Sí. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer en este punto? Monitoreo. Claro. Tenemos que acompañar el crecimiento y ver cómo esto poco a poco se empieza a presentar y a ir dando forma en la vida de este niño, de esta niña o de este adolescente. Y a medida se va creciendo, así mi intervención va a estar disponible. Exacto. Pero en este sentido más grande es la familia. Entonces aquí es donde cambia un poco la visión. En el tratamiento, la víctima no es solo la niña o el niño, sino también que es la familia. La familia ha sufrido esta situación y en este sentido debo de acompañar a la familia. Y en principio, y en principio es más importante el estado emocional de los papás ante esta situación, el manejo que le dan. La dinámica que se empieza a formar, porque si de aquí de repente empiezan los papás, es tu culpa, tú lo hiciste, es que no, ya ves, tu descuido, o sea, empieza una dinámica familiar conflictiva que ahí empeora el proceso de esta situación. Y que a lo mejor el niño no ha logrado integrar justamente todo lo que ha sucedido, pero este entorno, me hace sentido que la intervención con la familia sea realmente importante, porque si la familia tiene las herramientas y tiene la forma de orientar incluso las conductas que se vayan siendo más adaptativas, mantener la rutina, me imagino, de alguna manera cuidar el entorno del niño es muchísimo más llevadero para el niño. Pero si es todo lo contrario y también el entorno se vuelve más conflictivo, el pronóstico, el pronóstico va cambiando. Porque tenemos que entender que ante esta situación el cuerpo va generando, la mente va generando recursos de afrontamiento. A veces ahí es donde se necesita ayuda, pero a veces no. Basta con la dinámica familiar, el soporte y todo, como para que yo empiece a darle forma a este tema, voy desarrollando los recursos de afrontamiento y así lo voy superando poco a poco, más el monitoreo necesario para ver que esto así sea, por un lado. Pero por el otro sí tenemos que hacer una intervención en casos que se requieran. Claro. Que sin perdernos mucho hay que intervenir lo que se ha presentado. Exacto. O sea, no hay que inferir. Claro. No, bueno, como le pasó esto, quizás tiene esto. No. Y mira, que quizás no me voy a salir del tema porque creo que es algo que abona lo que estás diciendo, que vemos en la consulta con adultos, ¿no? Que a veces es el psicólogo el que quiere tratar o identificar esto. Y te lo digo en el ejemplo de cuando llega un paciente a la clínica que a lo mejor va por otro motivo de consulta. Estoy hablando en la adultez, y empezamos a trabajar y surge que una de las variables y que se identifica que ha habido un abuso en la infancia y que a lo mejor esta adulta que está consultando por otro motivo, realmente no hay una asociación de que el abuso que sufrí en la infancia está interfiriendo en mi adultez, porque pueda que definitivamente no esté interfiriendo, pero es el profesional el que a veces quiere ahondar y que cree que hay que investigar qué pasó porque esto la explica. causa. Y eso me gustó mucho lo que dijiste,
infiriendo que eso es así, pero pueda también que no tenga ninguna relación. Entonces hay casos donde hay que preguntarnos realmente qué es lo que vamos a intervenir y si es necesario. Yo creo que esa es la pregunta clave, y la respuesta a lo mejor es el depende siempre, ¿no? Depende, ¿realmente es necesario? ¿No es necesario? Va a depender de cada caso, de cada edad, de cada etapa, de los recursos con los que se cuenten. Entonces creo que no se aleja mucho lo que tú mencionas, porque lo que quiero como que podamos ver es que no necesariamente, y lo que tú dijiste me gustó, el niño va aprendiendo sus técnicas recursos. y va aprendiendo estas habilidades de afrontamiento. Entonces es complejo el tema. Yo creo que es la palabra que más van a escuchar en este episodio. Complejo, porque lo es, no es tan sencillo. Si para nosotros como profesionales, Lourdes, se nos hace difícil, veámoslo porque también son socialmente. Muchas dinámicas familiares, muchas cosas influyendo. La edad, la etapa del desarrollo. Claro. O sea, son muchas variables tan diversas que no puedes generalizar. Todos van a necesitar este determinado tratamiento o esta determinada intervención, pero creo que es importante saber que la familia es un eje principal en cualquiera de es los el casos. Punto de partida en un tratamiento. O sea, eso es lo que quiero dar a entender, que es el punto de partida, y partiendo de aquí es lo que vamos a ver qué necesita este niño o esta niña. Y acá es donde claro, de repente nos damos cuenta que hay pesadillas, hay agresividad, o se empiezan a presentar ciertas señales de alertas conductuales, emocionales. Es ahí donde viene la evaluación. A evaluar a qué se debe esto, es por eso, y no inferir de, es agresivo porque le pasó esto de pequeño, no, sino investigar bien y a profundidad qué es lo que está pasando, y si estos síntomas, digamos, se relacionan con esta experiencia. Si es así, hay que intervenir tal cual, eso que estoy observando, que estoy viendo, que puedo medir. Es que a eso quería llegar, y es la frase que nosotros utilizamos mucho, son los datos y no los relatos. Así es lo objetivo, lo que tú sí puedes comprobar y no percepciones. Bueno, por eso se requiere de un especialista, pues entrenado en esto para poder dar un adecuado abordaje y no algo... Bueno, es lo que yo creo. Y eso de hecho has dicho algo que es relevante, ¿no? ¿Qué pasa, Lourdes, en tu postura como profesional? Porque a mí me intriga, por ejemplo, a lo mejor el niño o los padres no nos damos cuenta, pero si hay algún cambio, lo que tú decías, señales de mi hijo antes ya dominaba ir al baño y ahora parece una conducta regresiva, ¿verdad? De que pareciera que no la tiene estabilidad y está volviendo. Pero supongamos que, me voy a poner en el rol de madre, supongamos que identifico que algo está pasando, pero no sé el qué, pero yo siento que algo está pasando. Y mi primer paso es de ir donde una psicóloga y decir, mi hijo se está portando quizás a lo mejor más agresivo, más distante, me grita, y esto es algo que él no tenía. ¿Cómo tú como profesional y de tu postura, una vez empiezas la evaluación y logras identificar que hay y sí ha habido un abuso, cómo lo manejas tú? Tanto a nivel de cómo se le comunica esto a los padres, porque ningún padre creo que está preparado para escuchar una noticia como esta. Y segundo, ¿qué procede en tu trabajo como psicóloga clínica? Sí, en este sentido es complejo también, porque cada familia es diferente y cada historia es diferente. En primer lugar, no solo quedarme con el motivo de consulta así, hablado, o la primera sesión o la primera frase, ¿sí? Sino que explorar más, hacer una historia clínica. Porque para tenés que comprobarlo tal cual, porque imagínate decirle esto a la familia tan a la ligera y luego no... Exacto, y solo sobre alarmar, y quizás la situación era otra. Entonces ahí es donde realmente se ve si el psicólogo es un científico. Sí, está preparado. Está preparado para esto, tiene las competencias. ¿Por qué? Porque nos toca comprobar. Claro. ¿Por medio de qué? La medición. Sí, bien. Sí, no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que voy interfiriendo. Y aquí entrarían perdón que te interrumpa, las famosas pruebas proyectivas, ¿no? Que sería lo mejor si yo en la terapia, o sea, el niño dibuja algo como una persona desnuda y yo por eso interfiero que si hay abuso y salgo y es como también alarmista. Y yo creo que el psicólogo, una de las habilidades, tanto en clínica infantil como es también ser
prudente en el sentido de que primero tienes que investigar de a poco con un trabajo, lo que tú dices, medir y no sobrealarmar, ¿no? Entonces es una postura compleja, Lourdes. Sí, es compleja. Sí. Y acá, bueno, les menciono rápidamente lo que suelo hacer. Empiezo la entrevista clínica, necesito toda la información posible, empiezo ese primer contacto inicial, trato de establecer un rapport, no solo con el niño, sino también con la familia. Y si ya en la primera, segunda sesión hay un comentario, hay una señal de alerta o hay algo ahí que me llama a mí la atención, salgo, hablo con los papás y lo primero que hago es decirle, quiero que confíe en mí, creo que está pasando algo, necesito verlo mañana. No puedo dejar pasar mucho tiempo, en su momento yo se lo voy a explicar. Y es ahí donde... Es que esta es la forma en cómo tú lo vas a... Y ahí empiezo y tal vez sí aumentamos un poco la frecuencia. Obviamente hay que adaptar el precio. Claro. Sí, porque de eso se trata, no de hacer dinero, sino de velar por la seguridad de este niño. Después nos vamos a entender. Claro, ahorita prioriza mencionar esto. Y luego cuando ya he hecho una evaluación, ya identifico señales o ya hay comentarios bastante... contundente, digamos, o es algo que lo repite frecuentemente y no observo ninguna otra razón, otro factor o variable que podría estar influyendo, pues ya ahí, primero, el consentimiento del niño. ¿Sí? ¿Puedo compartir esto con tu mamá? Obviamente lo tengo que hacer, pero no se lo voy a imponer, sino que yo le digo, ¿tu mamá o tu papá sabe esto? Sí sabe y no ha hecho nada. Ok, ¿puedo hablar con ellos? Sí, claro. No sabe. ¿Y qué te parece si le contamos? Es necesario. Y así, para que no se sienta como me traicionó la psicóloga. Sí, porque podría sentirlo podría así. Pasar. Entonces necesito también abordar ese tema y que el niño diga, ok, yo puedo confiar en la psicóloga. Es tomado en cuenta, pues. Tomado en cuenta y luego ahí ya entran los papás y hay que dar la noticia. ¿Cómo lo manejamos? Depende de las reacciones. Pero partiendo de ahí, la primera opción de intervención y de tratamiento es denuncia. Juega un rol importante. No lo voy a ampliar mucho porque es la parte legal, pero la denuncia es parte de la recuperación y del tratamiento. ¿Por qué? 2 cosas. Primero, porque sé que mamá y papá están ahí y actuaron, me defendieron. Puede que algunos papás me dicen, sí, pero es que no dio resultado. Quizás sí, a nivel legal, y lo lamento mucho. Claro. Pero para tu hijo sí. Porque sabe que tú tomaste acción, que tú lo defendiste y hiciste valer su derecho. Claro. Entonces, eso es importante porque tu hijo va a ir entendiendo esto, va a crecer, va a ver y va a decir, wow, mamá y papá fueron mis héroes, me defendieron en esto. Y 2, que es lo deseable, cuando hay justicia, solo eso repara mucho. Necesitamos esa sensación de lo justo, de que se hizo lo correcto. Y solo estas 2 cosas ya son un pilar fundamental para la recuperación y reparar esa situación. Y qué bueno que mencionas que tienes que pedir como permiso, no sé si es la palabra correcta, al niño. O esta opinión puede ser tomado en cuenta. Sí, y creo que al final, por eso yo decía, qué postura más complicada también para ti, porque sé que de alguna u otra manera lo tienes que comunicar, es algo que tú tienes que hablar, pero pasar por ese primer paso de decirle al niño y tratar de hacerlo parte al final es también darle quizás su lugar dentro de esto, es decir, tu opinión cuenta, ¿no? Es hacer esto espacio. Pero en los niños donde el lenguaje a lo mejor no está todavía presente y sí, también está sucediendo. ¿Cómo lo manejas? Sabiendo que no está este lenguaje a lo mejor que pueda entender este pensamiento más abstracto de la toma de decisión, de la comunicación. ¿Cómo se podría manejar o cómo se aborda? Sí, y en este caso es todavía más complejo porque lastimosamente falta mucha investigación, primero para el tema de evaluación. Lastimosamente las pruebas están diseñadas para personas verbales, o sea, personas que ya hablan. Los que todavía no hablan, de alguna forma, los ponen en desventaja. Y esto es una limitante a la hora de evaluar. Casi que solo nos podríamos guiar por esas señales físicas. O lo que no siempre o del desarrollo que de repente empezaron a aparecer y no.
y es complejo, pero aquí definitivamente me voy directamente con la familia. Sospecho que esto es lo que está pasando, denuncia. ¿Por qué? Sospecho. Porque ahí es donde ya las autoridades son las responsables de definir y de encontrar y de buscar pruebas. Yo no. Mi responsabilidad está sospechar, en alertar, detectar pues, y en alertar. Si ya una vez ha comprobado, hay es suficiente, pues desde tu rol, evidencia o insumos que tú podés. Incluso aquí es donde entra la importancia del trabajo multidisciplinar, porque acá yo puedo referir con un neurólogo, consultar y ver, ¿esto es propio del desarrollo? ¿Hay alguna alteración que podría explicar esto que estoy tratando de explorar o que estoy viendo? Puedo referir también con una terapeuta de lenguaje, porque puede haber un método o una comunicación alternativa que me permita evaluar y explorar. Y bueno, y también están los casos de otro segmento, pues, poblacional. Sí, los casos de diversidad funcional también lastimosamente pueden experimentar este tipo de situaciones, y puedo buscar una maestra de educación especial que me permita ampliar la información sobre si lo que estoy viendo es sospecha o es propia del desarrollo o es propia de un diagnóstico. Claro, y qué bueno saber que es un trabajo en equipo, es decir, te tienes que apoyar de distintos, y yo creo que esto es importante en el sentido que no es que el psicólogo nos lo sepamos todo, ¿verdad? Sino que el apoyo de la maestra, el apoyo de un neurólogo, es decir, lo hablábamos también con María, ese trabajo en conjunto y que estamos velando por el bienestar. En este caso, de la niñez o la adolescencia, ¿no? Y que aplica igual. Sí, y yo creo que con todo lo que hemos platicado de cómo esto puede llegar a identificarse y que ya decíamos que es muy, muy complejo, precisamente por la diversidad de aspectos que tiene y que tiene. Y que se presentan. Correcto. No hay una sola forma. No, y las dinámicas familiares, estas situaciones, pues, de cuando el lenguaje no está desarrollado, en general, pero algo muy, muy importante es la prevención. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos trabajar por ello, promover esta prevención? ¿Qué nos podrías decir? Realmente acá es hablando. O sea, hay que hablar, y nuestros niños tienen que ser educados en una educación sexual integral. ¿Sí? Y la educación sexual integral implica no solo el desarrollo físico de mi cuerpo, sino también valores, límites, qué partes son privadas, qué partes no. Y precisamente aquí ellos tienen que irse empoderando en poder identificar cuando algo no está bien. Sí, es que tal Entonces, cual. La educación es clave en esta parte. Y lo que tú has hecho mucho énfasis, hablar acorde a la edad, ¿no? Adecuarlo a que cómo le puedo, incluso las técnicas de a veces como padres, que jugar con nuestros hijos y explicar escenas que no son aceptables y que si alguien hace esto, tú puedes comunicar. Es decir, a veces hay que valernos de esas herramientas simbólicas, pero el niño va a ir aprendiendo. Y ya en un adolescente, que ya hay definitivamente más acceso a otra información, también saber filtrar qué información sí y qué no. Y creo que tú lo resumes muy bien, es la información, pero no cualquier información al final, sino que información que realmente sea fiable y acorde a esa edad del niño o la niña, ¿no? Sí, y de hecho también dentro de la prevención puede entrar la dinámica familiar, las actividades que hacemos juntos. Por ejemplo, yo hace poco le compartí a una familia algo como cenar juntos, compartir todos la mesa. Puede ser un factor protector, en donde hablamos este tema, en donde yo le aseguro a mi hijo que está seguro conmigo, que puede hablar de lo que sea conmigo, y no volver este tema como algo tabú, como algo prohibido, algo de, no es la edad. Claro. Y quizás algo más que podría agregar es contestar las preguntas, tal cual las hacen los niños. Si hay una pregunta que yo no la puedo contestar, puedo ser sincera y decir, hijo, no tengo la respuesta, pero déjame averiguar y te la voy a dar en otro momento. O, ¿te parece si buscamos la ayuda de una maestra o de una psicóloga? Pero le hacemos que esta sienta ese pregunta, acompañamiento y que sus consultas son válidas, pues, y que va a recibir, como tú has mencionado, una respuesta. Una respuesta, claro, porque todas estas cosas van permitiendo que el niño vaya aprendiendo y vaya identificando que esto
no está bien. Sí. Que de esto tengo que tener cuidado. Y en este sentido, la disciplina positiva también puede ser un factor de prevención. ¿Por qué? Por las dinámicas familiares, porque mi hijo no me tiene miedo, porque trabajamos desde el pilar de respeto, en donde te respeto como ser individual que tú eres, tengas la edad que tengas, y en este sentido mi hijo puede decir, no quiero darle un abrazo ahora a mi tío, quizás después, o no quiero darle un beso. Y no necesariamente porque exista algo, simplemente sino porque es parte incluso del estado de ánimo en el que pueda ir. Y qué bueno esto de saber de la crianza positiva, ¿no? Es decir, aprender que, como decíamos hace un rato, no es un adulto, es un niño, sigue siendo un niño, pero también necesita y merece respeto, es decir, eso no está asociado a ciertas edades, entonces creo que eso también es importante, parte también de saber lo valioso que es la educación, yo creo que el que exista información adecuada en las escuelas, en los colegios, y que también el sector educativo te vulnera. Sí, y el sector educativo como los maestros también puedan estar entrenados en cierto reconocimiento de indicios. Yo creo que a veces eso también es parte de ampliar la información. La familia como pilar importante en el manejo de los casos, de la información, pero también ese entorno próximo, porque a dónde pasa la mayor parte del tiempo a veces es también en la escuela, es en estos sectores también sociales. Entonces creo que también es muy importante hacer énfasis de que existan recursos para los maestros, que sea fiable, basado en la evidencia. No es algo de dar un boletín por darlo, sino que realmente tuviera este respaldo de estos son los indicadores, esta es la manera, porque yo sí soy mucho de decir y esclarecer que todos hacemos lo que podemos en el entorno donde estamos y con lo que tenemos. Y a veces no podemos hacerlo de otra manera porque no conocemos otra forma. Pero cuando hay un recurso que se nos pone, eso abre probabilidades y posibilidades de tener mejores herramientas para orientar, saber referir a la psicóloga, saber decir al padre, mire, puede buscar ayuda en estos sectores. Entonces la información siempre es valiosa en ese caso. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que de eso también se trata este podcast, de querer hacer que las personas tengan información. Y no es porque se nos ocurrió, es porque es un tema serio, son cosas que pasan y los especialistas tienen que tener ese espacio para poder dar esa voz. Creo que eso es lo que buscamos como proyecto también, ¿no? Sí, dar este reconocimiento a quienes pueden ayudarte de manera basada en evidencia. No en lo que aquí me gustaría, ¿verdad? Y de verdad que aprovechamos para agradecerte que hayas tomado este tiempo, Lourdes, de acompañarnos. Como hemos dicho, siempre la palabra más repetida quizás es que esto es complejo, porque es que lo es, pero no por eso vamos a dejar de decirlo, hablarlo, al contrario, entre más complejo, pues visualicémoslo y hagamos que sea más visible, sería la palabra, que está ahí. Y para las cosas complejas no bastan las soluciones simples. Entonces hay que poner también nuestra disposición, ¿no? También es importante esclarecer, creo, que sabemos que si hay un tema de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, quiere decir que hay un agresor. Nuestro objetivo en este podcast no ha sido focalizar sobre las características del agresor, ni poner el foco sobre él, sino que al contrario, en este primer episodio a lo mejor lo estamos abordando a la víctima, el enfoque clínico integrador, pero no podemos dejar de lado que hay una figura de agresor. Y estaremos de acuerdo a lo mejor que como profesionales en salud, estamos a favor y sabemos que es real el hecho de que existe una rehabilitación con el agresor. Pero como digo, este no era nuestro enfoque y no era nuestro objetivo en este podcast, pero sí sabemos que hay y que de hecho la psicología y los tratamientos basados en evidencia respaldan los tratamientos. Entonces sí también es importante hablar de eso. Mencionarlo porque es parte de la prevención. Sí, es parte del problema también. Entonces no puede, uno del otro. Entonces, pero en este caso nuestro compromiso está enfocado justamente a esta parte más vulnerable que es la niñez y que necesita recursos y necesita ser protegida.
Entonces, ese ha sido quizás más que todo nuestro enfoque y agradecemos un montón, de verdad, Lourdes, que nos hayas permitido y dado esta información que yo siempre le digo, o sea, los psicólogos, cada uno en su sitio, ¿no? Sí. El psicólogo infantil, tu trabajo me parece increíble. Todo lo que haces, creo que ser psicóloga clínica, las habilidades que tienes que tener. Entonces, creo que también es importante eso, saber que cuando llevamos a nuestro hijo donde la psicóloga, saber qué esperar, qué no esperar, yo creo que eso es valioso y que hay un proceso, que hay ciertas cosas que se tienen que esperar de este proceso, el rol que tienen los padres. Creo que es información sumamente valiosa y saberla, pues, siempre viene bien, ¿no? Sí, porque ya tenés una noción pues más clara y sentís la confianza de, bueno, esto es lo que yo puedo esperar o esto es lo que yo tendría que hacer en un proceso psicológico infantil. Entonces, es la verdad que un gran apoyo para las personas que lo escuchen y nuevamente te agradecemos por tu tiempo, por todos tus conocimientos y la experiencia que yo sé que sí va a ser de mucho provecho para quienes lo vean y lo escuchen. Así que muchas gracias. No, encantada y gracias a ustedes por este espacio. Definitivamente para mí estos espacios significan que le damos voz a la niñez y a la adolescencia y todo lo que sea en pro a esto, pues es bienvenido. Qué bueno. Sí. Y solo quizás nos restaría por hacer énfasis que si alguna persona está escuchando este podcast y se siente identificado con cierta información que se ha tocado, pues pueda buscar o ver la manera de informarse más y que hay formas, al final hay formas y hay entidades también. Y buenos profesionales. Así que siempre dejar la recomendación que solicitar ayuda puede ser muy difícil, pero siempre puede ser una opción. Sí, sí. Y no queremos dejar de darte el reconocimiento. Esta es la parte por haber de este podcast. Hay que mostrarlo así, Lourdes. En tu cámara lo puedes mostrar. Sí, queremos que recuerdes pues este espacio que como bien lo mencionaba Jessica es de divulgación, de educación y que pues eso es lo que nosotros buscamos. Así que muchas gracias. ¿Qué vendrá, Sandra, para el siguiente episodio? Justamente eso quería mencionar. Bueno, vamos a hablar acerca de las moderadoras. Eso te pone en el foco a ti y a mí. Y a ti también. Entonces, vamos a tener una conversación un tanto diferente, pero con aspectos que nadie espera que compartamos. Eso de lo que nadie sabe de Sandra Serpa, nutricionista. Y de Jessica, así que no se lo pierdan, ¿verdad? Sí, así que ahí vamos a estarles informando cuándo se estará publicando, pero no se lo tienen que perder.